Bien, hola, buena tarde, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana, que tiene que ver con el tema de los medios de impugnación en materia electoral. Y bien, en este caso y en este sentido, tendré que hacer un poco de historia del que por qué pueden darse en esta situación medios de impugnación en materia electoral. Y bueno, la verdad es que forzosamente me tengo que ir a la vía jurídica, pero también la vía jurídica tiene diferentes posicionamientos. Está el procedimiento electoral sobre el proceso electoral. Está también a su vez el tema del procedimiento penal sobre los delitos penales. Y está también a su vez las faltas administrativas sobre las conductas irregulares de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, hablar acerca de los medios de impugnación en materia electoral es demasiado complejo, porque en primera cuenta, lo que yo voy a estar regulando son al menos tres normativas. En este sentido tengo que estipular, ¿no? Y cada una de ellas tendrá, de alguna forma, una regulación también completamente diferente. Para hacerlo un poquito más explicativo, y antes de ir, obviamente, a la ejemplificación de esto, voy a generar un mapa mental, a efecto de que, pues bueno, ustedes tengan a través de una imagen, pues una especie de precisión un poco mejor de lo que estoy diciendo. Entonces, en primera cuenta, como yo les decía, están las impugnaciones electorales. Y estas impugnaciones electorales pueden recaer en los siguientes procesos. Y aquí vamos a ver lo siguiente: impugnaciones en materia electoral. Y me voy a ir a la Ley General de Medios en la Ley Sistema de Medios de Impugnación que tenemos aquí. Ahora, vean algo muy importante. En materia electoral federal, sobre impugnaciones dentro del procedimiento electoral, pueden darse los siguientes. Está a partir del artículo número 3, los medios de impugnación. Yo puedo tener, en este caso, los medios se integra por, y aquí nos dicen los primeros, ¿no? El recurso de revisión. O sea, por actos dentro del proceso, puedo promover el recurso de revisión. Es el primerito que yo puedo promover. Un puntillo. Después, en este caso, puedo promover el recurso de apelación. Tres, puedo tener el juicio de la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Este en realidad es más una especie de amparo, ¿no? Pero en materia electoral. El amparo no procede en materia electoral, pero existe un procedimiento parecido, que en este caso es el tercero, el inicio de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Está el juicio de revisión constitucional electoral. En tu caso, está también el juicio para dirimir conflictos laborales del Instituto Nacional Electoral y el recurso de revisión en contra de las resoluciones en sentencias emitidas por los procedimientos penales sancionadores y la resolución de la Autoridad Electoral Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, juicio para dirimir los conflictos. Volumen. Seis, el recurso de revisión sobre las determinaciones del tribunal.
Aquí creo que me equivoqué. Revisión, no, sí está bien. El segundo. Ese triple. Ahora, estos procedimientos que ustedes están viendo, estos son en una etapa tercera. Vamos a poner aquí. Esto lo vamos a poner aquí. Ok. ¿Qué pasa aquí entonces? En las impugnaciones electorales, ¿no? Tiene que ver primero el proceso electoral. Y el proceso electoral consta de dos maneras. De cuatro principalmente. De acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para ser específico, el artículo 225. El 225 nos dice que el proceso electoral tiene 4 etapas. 1.1. La primera de ellas son el proceso de pre-campaña. 2, tenemos la jornada electoral. Jornada electoral. Electoral. 3, tenemos la verdad de la jornada electoral. En el punto número 3, tenemos la validez de la elección por parte del INE. Y en 4, la última resolución de resolución de los medios de impugnación por el triple. Entre paréntesis, constancia de candidato. Entonces, de estas 4 etapas del proceso electoral que ustedes están viendo aquí, de aquí es donde estos pueden dar lugar y pueden dar hincapié a los medios de impugnación. Vamos a ponerle aquí, medios de impugnación. Y entonces, como podrán darse cuenta, es una situación que depende de diversos factores. O sea, primero es el proceso electoral y luego vienen los medios de impugnación. Así es como cualquiera de estos se los va a resolver el TREF. Y el proceso electoral, recuerden que lo regula el INE. Entonces, esa es una forma de poder resolver conflictos, el recurso de revisión, la apelación de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, el juicio de revisión constitucional electoral, juicio para dirimir, que es prácticamente sobre juicios laborales para los trabajadores del INE y demás. Ahora, ¿por qué les decía que aquí todavía derivan? Porque estos son en sede judicial. ¿De acuerdo? Y después vienen los siguientes, vamos a poner aquí. Vamos a ponerlo aquí. Estos son los procesos jurisdiccionales. Ahora, ¿qué otro tipo de procesos vienen? Después vienen los administrativos. Y estos administrativos regulan o provienen de las faltas administrativas conforme al capítulo de sanciones a partir del artículo 441
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estos? No hay más. Estas faltas van a recaer en multas. Ahora, tenemos un tercero, que esos son los delitos electorales. Aquí vamos a ponerle delitos electorales. Aquí sí hay un problema, porque los delitos electorales primero empiezan con denuncias. Esos empiezan con denuncias ante la FEPADE, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Esta FEPADE, ¿no? A su vez, por así llamarlo, depende de la FGR, de la Fiscalía General de la República. Y lo que sucede aquí es que estos delitos dan lugar a juicios federales en materia penal conforme al procedimiento acusatorio adversarial. Entonces, juicios federales en materia penal conforme al procedimiento acusatorio federal. Entonces, en este caso, como ustedes podrán darse cuenta, existen muchas formas de poder impugnar situaciones dentro de un procedimiento electoral, muchísimas formas. Ahora, esta regulación que hoy tenemos, la tenemos en realidad gracias, ¿no? La tenemos en realidad gracias a los conflictos electorales que se han venido constatando a lo largo de la historia en México. Para ser claro y para ser preciso, todo empieza incluso desde la época del presidente Lázaro Cárdenas, cuando pues él llega al poder y bueno, sale el presidente Calles. Pero después han pasado diversos procesos, ¿no? Es decir, mucha gente que de alguna manera estaba inconforme con el sistema, hicieron varios intentos por, obviamente, cambiar de régimen político y jurídico, cosa que no sucedió y que incluso generó mucha problemática, sobre todo en los años 1988, que es cuando viene el fraude electoral, y digo fraude electoral, porque a pesar de que de manera legal no se pudo comprobar, porque la ley en aquel momento no permitía todo lo que ahorita les estoy explicando, ahora sí lo permite. Ahora sí existen leyes determinadas que te explican todo esto, pero en aquellos años no existía esto, ¿no? Ni siquiera existía el IFE, por ejemplo, ¿no? En el 88 no existía eso, y se daban muchas prácticas precisamente para violar los procesos electorales. Y el otro proceso en el cual genera muchas dudas en cuanto a si hubo fraude electoral o no, porque aquí de manera legal no lo hubo, pero de manera pragmática sí lo hubo, incluso ha sido corroborado por otro candidato. En 2006 se enfrenta a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón Hinojosa y Roberto Madrazo, del PRI. Y por muchos años, incluso el asunto se fue a tribunal, se pensó que en realidad, pues, legalmente sí ganó Calderón. Hasta que, tiempo después, las revelaciones del tercer candidato, que es Roberto Madrazo, que era en aquel momento el candidato del PRI, manifestó que, pues, para él sí había ganado Andrés Manuel López Obrador la elección de 2006, y para él sí hubo fraude electoral. Entonces, aquí vienen dos realidades, ¿no? En 2006 no existía tampoco lo que ahorita les estoy explicando. En aquel momento existía el COFIPE, el Código Federal de Procedimientos Electorales. Después de la reforma de 2014 se especializan cada una de las leyes y bueno, hoy en día gozamos de toda esta reglamentación que nos permite impugnar por delitos electorales
por faltas administrativas o por condiciones dentro del proceso electoral. Entonces, aquí lo que estamos hablando es que la legislación actual permite muchos medios de impugnación, cosa que no pasaba antes. Ahora, si ustedes no se acuerdan de qué pasó en aquellos años en el 88, vamos a ver una breve reseña para que se den cuenta cuál es el antecedente y por qué es necesario voltear al pasado, porque la propia exigencia en el caso mexicano ha hecho y ha generado que nosotros empecemos a crear leyes para impedir este tipo de procesos que se han dado en años anteriores en México. Entonces, es tarea fundamental que en este caso implica y genera el poder tener estos encuentros. El Partido Revolucionario Institucional quiere elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley. La candidatura, aquella que se va a convertir en la candidatura única, va a ser la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El 3 de junio, Eberto Castillo, candidato del PMS, declina su candidatura en favor de la de Cárdenas. Este paso que damos no es para declinar compromisos. Este paso que damos es para sumar fuerzas con un hermano de lucha de hace mucho tiempo. Es para sumar fuerzas con Cuauhtémoc Cárdenas para juntos cumplir todas las promesas que hemos hecho a este pueblo mexicano. Por primera vez en la historia reciente de México, el candidato del PRI se enfrenta a dos hombres fuertes de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional y Manuel Cloutier del PAN. A pesar de las promesas de millones de votos a favor del candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, los jerarcas del PRI esperan preocupados el resultado de la votación. La preocupación se convierte en alarma. Para su sorpresa, los primeros resultados que llegan a la Secretaría de Gobernación en Bucareli muestran una tendencia a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. En las primeras horas de la madrugada se anuncia en cadena nacional una caída del sistema de cómputo. La historia demuestra que los errores políticos siempre se pagan. El pueblo y la historia no perdonan. El actual régimen va a pagar este 6 de julio el error de haberse entregado a intereses extraños y contrarios a los intereses mexicanos. Al ejido La Unión llegaron muchas cartas de puros señores disjuntos, dando gracias por su voto. Hay un compañero que se llama Francisco Vallejo, que murió en 1966, aun sin embargo, tal le dan gracias por su voto al PRI. ¿De qué se tema? Todavía está votando. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando. Y ya murieron. Todos ya murieron. Y siguen en el padrón electoral. Debemos ser respetuosos con los que piensan diferente a nosotros. El respeto a los opositores no llegó muy lejos. 4 días antes de las elecciones son asesinados Francisco Javier Obando y Román Gil Heraldez, colaboradores de Cuauhtémoc Cárdenas. Obando estaba encargado por los distintos partidos y organizaciones de coordinar la recepción de la información electoral de casillas, de distritos y nacionalmente. En el distrito sexto de Oaxaca, los representantes de nuestros partidos fueron expulsados de las casillas en los municipios de Guajuapan, Mariscala, Guadalupe, Huartilla, Corral de Piedra y Tamazulapa. En el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, pistola en mano, el presidente municipal, junto con un tal licenciado Guerra, obligaron a nuestros representantes a abandonar las casillas ubicadas en el Capulín de la colonia Probar.
En las casillas 49 y 49A del Distrito Séptimo de Naucalpan, Estado de México, expulsaron a nuestros representantes violentamente de las casillas. El 21 de agosto son asesinados 4 jóvenes activistas simpatizantes de Cárdenas. Horas más tarde, la tendencia se revierte para dar el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Gobernaré respetando esa pluralidad y esa complejidad. Mi propuesta inicial es la siguiente: convengamos la forma de limpiar la elección, aceptaré el resultado cualquiera que sea, que surja de comparar los números de las actas de escrutinio y de abrir los paquetes electorales que sean necesarios. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el 1 de diciembre de 1988, al día 30 de noviembre de 1994, el ciudadano Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari toma posesión como presidente de la República. Al día siguiente sostiene una reunión con la cúpula del PAN para buscar consolidar su legitimidad. Salinas de Gortari sabe que debe actuar rápidamente, no para lograr legitimidad, cosa difícil que solo nuevas elecciones le han revelado, sino credibilidad. Dar la sensación de que a Los Pinos ha llegado un líder firme y decidido. La mañana del 10 de enero cambia la guardia del sindicato petrolero. Un grupo militar apresa en Ciudad Madero, Tamaulipas, al líder sindical Joaquín Hernández Galicia Laquina. Laquina controlaba al sindicato petrolero, uno de los más fuertes del país. De años que se había comportado como un cacique sin que ningún director de Pemex se atreviese a combatirlo. Laquina entra a la cárcel acusado, entre otros delitos, de homicidio simple y acopio de armas. Pero no fue por sus propias faltas que Salinas actuaba contra él. Se decía que Laquina había apoyado la campaña de Cárdenas y había financiado un panfleto que sacaba a la luz pública el homicidio accidental de una sirvienta, supuestamente cometió Salinas de Gortari a los 3 años de edad. Se le va a hacer pagar su desacato al sistema y a Salinas en lo particular, y se va a hacer un castigo ejemplar. Lo que le pasó a Laquina le podía pasar a cualquier otro de los líderes obreros, incluido a Fidel Velázquez. La lección la aprenden rapidísimo. La reacción social fue una mezcla de admiración y alivio. La figura de Salinas de Gortari creció. En efecto, había un líder en Los Pinos. Con el apoyo incondicional del octogenario líder y presidente vitalicio de los obreros Fidel Velázquez, se firman los pactos entre la CTM, el gobierno y los empresarios. En muchos otros países, un ajuste así de drástico a los salarios, como el de 1990, hubiese arrojado a los obreros a la calle en protestas multitudinarias, no en México. Es una de las ventajas del corporativismo, comentaba Salinas. Es importante que ellos entiendan que los mexicanos no queremos ser como los americanos, ni como los canadienses. Queremos ser sencillamente mexicanos. Es nuestro mayor orgullo. El prestigio interno de Salinas crece, y cuando dice que México puede ingresar al primer mundo, lo cree en verdad. Su mayor acierto es su actitud. Es un gran vendedor. Hace que México piense más en el futuro que en el pasado. El hechizo salinista parece convertir los sueños en realidad. En diciembre de 1991, sintiéndose dueño del poder y apoyado por la fracción parlamentaria del PAN,
Salinas ordena quemar los paquetes de la dudosa votación de 1988 que estaban resguardados en el sótano de la Cámara de Diputados. 2 meses después, en el aeropuerto de Guadalajara, es asesinado el cardenal arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo. En la confusión del todo, las primeras noticias se refieren a que ha sido víctima de un fuego cruzado entre 2 bandas de narcotraficantes. Es el primer brote de un nuevo grado de violencia que alcanza a personas de jerarquía. Y mientras el presidente se prepara para la firma del Tratado de Libre Comercio, el semanario Proceso publica un reportaje documentando la existencia de un grupo guerrillero en el estado de Chiapas. Días más tarde pudo destapar a su protegido político, Luis Donaldo Colosio, su fiel colaborador y, en ese momento, su secretario de Desarrollo Social. Vamos por más progreso para México. ¡Que viva Carlos Salinas de Gortari! ¡Que viva el Partido Revolucionario Institucional! ¡Que viva México! Salinas solo debía esperar a que los astros lo siguieran bendiciendo con otros triunfos extraordinarios. Tal vez la presidencia de la Organización Mundial de Comercio a la que aspiraba y, ¿por qué no?, la vuelta apoteótica en el año 2000. Sería el rey que inauguraría el milenio, no un presidente cualquiera, sino el dueño y señor del sistema político mexicano, el presidente imperial por antonomasia. El 6 de marzo, Colosio pronuncia un valiente discurso que lo distancia de Salinas. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. Frente a Chiapas, los priistas debemos de reflexionar. Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza decir que no fuimos sensibles. Él sí haría la reforma política. Él sí separaría al PRI del gobierno. Quiero ser presidente de México para encabezar. 2 semanas después, al terminar el mitin en Tijuana, y mientras avanza entre la multitud, un hombre se puede acercar lo suficiente al candidato para poder disparar y matarlo. Ante este hecho indignante e inaceptable, se cumplirá la ley, se hará justicia. Bien, en este sentido y sobre este hecho que ustedes están viendo, viene otra problemática en el año 2006 cuando, pues bueno, cuando se empieza a gestar básicamente un movimiento igual, capaz de derrotar en aquel momento al gobierno pues que presidía, el gobierno panista del presidente Fox. Vean lo que sucede en términos prácticos. Como ustedes lo vieron, en las elecciones era muy dado que gente que ya había fallecido votara. Este tipo de cosas actualmente no son posibles. Y a esto ha ayudado mucho por el tema de la tecnología. Hoy el padrón está actualizado y también se pide que las personas estén renovando constantemente sus credenciales. Esto permite en gran manera que de alguna forma exista un padrón que no permita a los electores votar cuando no han renovado su credencial. Si es que falleció, obviamente ya no va a acudir y solito se empieza a depurar el padrón electoral. Bueno, en aquellos años no existía eso, ¿no? Como ustedes lo vieron, agradecían los partidos pues por votar por gente que ya había fallecido. De ese tamaño era el escándalo que se estaba gestando. Y por obviedad, pues generaba mucha incomodidad en las diferentes facciones, en las diferentes realidades en aquellos años. Y bueno, llegaron al poder y a veces el poder también se ocupaba para cometer excesos, ¿no? Ustedes vieron el líder petrolero, lo detienen, tiempo después se sabe que pues realmente lo que hicieron fue
implementarle el armamento con el que supuestamente lo detuvieron, y simplemente fue una justificación para que no siguiera en aquellos años apoyando al candidato Cuauhtémoc Cárdenas, y así es como llega la detención. Y por otro lado, en el caso de 2006 había una consumación de delitos importantes, ¿no? El proceso electoral está muy gestado, está muy problemático, y aquí tiene que ver con dos visiones importantes, ¿no? El presidente Fox nunca se llevó bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador, nunca. Y de manera simultánea, uno era jefe de gobierno de la Ciudad de México y el otro era presidente de la República. Y constantemente en ese sexenio yo recuerdo que se estaban golpeando con dichos y hechos de manera frontalera, la confrontación muy grande. Y cuando llegó el año 2005, que ya es un año antes a la elección, que era en 2006, la fuerza política o el candidato más fuerte a tener la presidencia de la República era Andrés Manuel López Obrador en aquellos años. Y pues esto no le gustaba al presidente Fox, de ninguna manera le gustaba. Y tiempo después lo confirmó. Hubo ahí un problema por un terreno que había expropiado la jefatura de la Ciudad de México para poder construir una carretera. Había una región en la Ciudad de México en donde pues ya prácticamente la gente tenía que recorrer 50 minutos, de 50 minutos a una hora, para poder llegar al hospital más cercano, puesto que esta comunidad pues rodeaba un cerro. Lo que hizo el gobierno en aquel año fue expropiar el cerro, partirlo a la mitad y construir una carretera recta, lo cual generaba que el trayecto, que era de 50 minutos a una hora, se redujera a tan solo 15 minutos. Era un proyecto que tenía pues un gran sentido social, porque iba a comunicar a ciertas colonias de la Ciudad de México con los servicios de salud. Lo que nunca se pensó es que dicho predio o dicho cerro tuviera propietario. Y el propietario peleó el decreto expropiatorio ante tribunales, que dio como resultado el que, pues bueno, conforme se fue litigando, llegaran hasta el procedimiento de amparo, obviamente argumentando el derecho de propiedad, regulado en el artículo 27, y obviamente impugnando el decreto expropiatorio. Al final, en el recurso de revisión, o sea, ya había perdido el amparo y se fue al recurso de revisión, logra detener la obra de la Ciudad de México. Y por allí se ordena al gobierno de la Ciudad de México a detener la obra. Lo que sucedió fue que la constructora nunca paró la obra, a pesar de que el jefe de gobierno firmó el documento de parar la obra. Y esto generó que el propietario de este inmueble o de esta propiedad denunciara penalmente al jefe de gobierno de la Ciudad de México por el delito de desacato por mandamiento judicial. Es decir, hay un amparo en revisión otorgado que no se ha cumplido porque a pesar de que ya te ordenaron detener la obra, tú sigues construyendo. El único problema es que por el tema del fuero que protege a los gobernadores, protegía, porque el día de ayer, por cierto, el día de ayer votó el Senado para eliminarlo, pero en aquellos años pues, lo protegía. Esto dio lugar a que no pudiera ser juzgado el jefe de gobierno por la figura del fuero. Entonces, al enterarse de la denuncia, Fox lo primero que ordena es verificar junto con aquel entonces ministro presidente de la Suprema Corte si procedía el llamado juicio político, regulado en el artículo 108 de la Constitución en contra del presidente por el desacato al mandamiento judicial, y para que pues obviamente fuera juzgado, pisara cárcel y no pudiera competir en las elecciones de 2006, ¿no? O sea, el propio presidente ocupó los medios legales para impedirle la candidatura a Andrés Manuel en 2006. Y fue lo que hizo. Fue al desafuero,
y al final le quitaron el fuero y empezó el procedimiento judicial en materia penal en contra de Andrés Manuel. Al final, y eso también lo explica el propio Andrés Manuel, se detiene la averiguación previa y nunca se supo con exactitud, a pesar de que obviamente metieron abogados, pero nunca comprendieron el por qué en aquel momento la Procuraduría General de la República detuvo la investigación del delito y archivó la carpeta. El hecho es que cuando llegó a contender en la presidencia de la República en el año 2006, pues bueno, al final de cuentas, el sentir de la gente manifestaba que en gran número de sus casillas electorales, de acuerdo a las sábanas, que es la manta que ponen al final donde dicen tantos votos para tal partido, ¿no? O para tal candidato, eso le llaman la sábana electoral, manifestaban que sus casillas habían sido ganadas por Andrés Manuel López Obrador y que cuando iban al PREP, que es el sistema de conteo rápido electrónico que creó en aquel momento el IFE, se percataban que el porcentaje era al revés, ¿no? Por ejemplo, en mi casilla ganó Andrés Manuel y cuando yo voy y checo mi casilla en el PREP, me percato que en esa casilla no ganó Andrés Manuel, a pesar de que aquí tengo la sábana de los funcionarios de casilla. En el PREP había ganado el PAN, ¿no? Y por una diferencia de 200 votos. Y así empezaron las irregularidades, ¿no? Muchas casillas empezaron a reportar que dentro de las sábanas que pegaban en cada uno de los domicilios de las casillas electorales había ganado Andrés Manuel y que en el PREP no se les reconocía. Llegaron incluso al momento de la impugnación, y el juicio se fue desarrollando. Obviamente el equipo de Andrés Manuel empezó a recabar pruebas, ¿no? Para empezar a interponer estos juicios que les estoy hablando hace un momento. Es más, los vamos a volver a poner. Que son estos, o sea, del proceso electoral de aquí derivado en estos medios de impugnación, para obviamente quitar o nulificar la elección, ¿no? Entonces, fueron las impugnaciones por las diferentes irregularidades. Después no fue solo eso. Después se dieron cuenta, porque la gente empezó a reportar, que muchos tenían credencial vigente en 2006 y cuando llegaban a su casilla no estaban dentro del padrón electoral. Entonces, al no estar dentro del padrón electoral, los funcionarios de casillas les decían a las personas: no tengo facultades para permitirte ejercer el voto. Porque si yo te permito ejercer el voto y no me apareces en el padrón electoral, el que se mete en problemas soy yo, por responsabilidad de funcionario público. Entonces, la gente empezó a reportar precisamente esto. ¿Sabes qué, ciudadano? Hay personas que con credencial vigente no aparecen en el padrón electoral. Es decir, se les impidió desde el propio IFE el poder votar. Y así empezaron en el tema de las irregularidades. Al final, la resolución del IFE fue que, pues que ganara, en este caso, Felipe Calderón Hinojosa. De hecho, lo vamos a ver, TRIFE 2006. Y para que ustedes se percaten cómo fue el desempeño. El último medio de impugnación que se promovió en aquel entonces fue precisamente, el juicio de revisión constitucional en materia electoral, que perdió el equipo de Andrés Manuel y ganó el equipo de Felipe Calderón Hinojosa. Y esta es la sesión en donde el TRIFE de aquel año le declara la candidatura electa y como ganador a Felipe Calderón y no al propio Andrés Manuel. Si quieren le vamos a dar clic y lo vamos a revisar. De los magistrados, le vamos a pedir al señor secretario general que se sirva tomar la votación. Sí, señor. Magistrado Eloy Fuentes Cerda. Por favor de los proyectos de la cuenta. Magistrado José Alejandro Luna Ramos. Con los proyectos. Magistrado Alfonso Berta Navarro Hidalgo. Con los proyectos de la cuenta, señor secretario. Magistrado José Fernando Gesto Martínez Porcayo. Con los proyectos, doctor Galván. Magistrado José de Jesús Orozco Enríquez. Con los proyectos. Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata. Conforme con los proyectos. Magistrado Presidente. Con los proyectos de la cuenta.
Los proyectos han sido aprobados por unanimidad. En consecuencia, en el incidente 1 del juicio de inconformidad 212 del presente año, se resuelve. Primero, se desestima la pretensión de la coalición actora consistente en la realización de nuevo escrutinio y cómputo en la totalidad de las casillas instaladas para la elección presidencial. Segundo, la pretensión de recuento de la votación en casillas determinadas y por razones específicas es materia de decisión en cada uno de los juicios en que se formularon. Agréguese copia certificada de los resolutivos de este fallo en cada uno de tales medios de impugnación. En cuanto a los restantes incidentes que han sido, cuyos proyectos de interlocutoria han sido votados y por tanto convertidos en interlocutoria, como se mencionó en la cuenta y como se precisa en cada proyecto, se declaran 25 incidentes infundados, 6 se declaran fundados y 143 se declaran fundados en parte. Y por tanto, al sumar las casillas respecto de las cuales se ordena nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida, el número asciende a 11.839 casillas que están instaladas en 149 distritos electorales ubicados en 26 entidades de la República, según se precisa detalladamente en cada interlocutoria. La diligencia correspondiente se desarrollará en los términos precisados en las resoluciones que han sido objeto de resolución en esta sesión. Con lo anterior, queda concluida la agenda fijada para esta sesión. Se levanta la lista. Y bueno, el resultado viene aquí, ¿no? O sea, este es el video donde viene la votación y este es, ¿no? El tema de la validación, ya cuando dan el nombramiento de electo a Felipe Calderón. La elección termina siendo un asunto de 7 magistrados. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, entre el 50 y el 70% de los jueces en México son corruptos. Y bueno, no está, pero pensé que era Esta es la sesión completa, fueron 4 horas de sesión en lo que estuvieron resolviendo los magistrados en aquellos años. 4 horas, ¿no? Es un video sumamente extenso. Y verlo en vivo, yo recuerdo que fue complicado, solamente se transmitió a través del canal del Congreso, y hasta eso no completo. Sin embargo, al final, a pesar de las irregularidades, el TRIFE manifiesta darle el triunfo a Felipe Calderón Hinojosa y pues logra perder en aquel momento Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República. Ahora, muchos de los que probablemente me estén viendo dirán, bueno, ya lo resolvió un juzgado, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y manifestó que no había fraude electoral. Sin embargo, nunca hubo sanciones para aquellas personas que no integraron a las personas con credencial vigente al padrón electoral y que no pudieron votar. Nunca se supo en realidad qué pasó con el PREP o el conteo cuando de alguna forma las personas estaban diciendo, es que en mi casilla ganó él, y en el sistema electrónico dice que ganó Calderón, ¿no? Que eran más de 3,000 casillas, me parece, alrededor de la República que tenían irregularidades. Ustedes se preguntarán, bueno, pues con 3,000 casillas no ganas una elección. Yo creo que sí, y les voy a explicar por qué. Porque la diferencia entre Calderón y Andrés Manuel en aquellos años solo era de 200,000 personas en todo el país. Pero había irregularidades enormes, es más de 3,000. Es más,
en algunas casillas se habían reportado que habían votado alrededor de 1,000 personas más de las permitidas en una casilla electoral. Para que se den una idea. En una casilla electoral se pueden recibir 750 votos por casilla, 750 votos. El problema es que, de acuerdo a los votos sumados, ¿no?, en ciertas casillas se habían dado cuenta que había votado en una sola casilla 1,700 o 1,800 personas, ¿no? Cuando el solo hecho de ver el número ya te hace ilegal la votación en aquella casilla, porque la ley establece que por cada casilla solo pueden haber un máximo de 750 votantes. Y así se reportaron irregularidades, cosas que al final no dieron resultado en el Tribunal Electoral, puesto que el tribunal dijo, pues sí hay fallas, ¿no? Pocas, los incidentes que ustedes vieron hace un momento, que declararon fundados en parte, pero que para ellos no daba hincapié para poder nulificar la elección. O sea, a pesar de que la ley te establecía 750 votos y que aparecían 1,800 votos en aquella casilla, los magistrados dijeron en aquellos años, no pasa nada, ¿no? Sí hay un error, pero no es tan grave, ¿no? Y pues sin problema puede ser validada la elección. Tiempo después de la elección de 2006, y para ser un poco más claro, ya en el gobierno del presidente Peña, hubo una declaración del presidente Fox para diferentes medios de comunicación, fue una rueda de prensa. Y ahí literalmente le hacen la pregunta de que si él tuvo que ver en la elección de 2006. Y Fox responde que hizo todo lo posible para que Andrés Manuel no ganara la elección en 2016. Pero agrega, dentro de la ley. En pocas palabras, el presidente Fox aceptó públicamente que dentro de la ley impidió el que Andrés Manuel ganara la elección en 2006. Públicamente lo hizo. Y recientemente, esa rueda de prensa que les comento fue por ahí de 2014, cuando la logra dar Fox. Y recientemente, en este año, hay una entrevista de Roberto Madrazo que da para Telediario, canal en Tabasco. Y el reportero o el conductor le formula la pregunta en la entrevista a Roberto Madrazo. Roberto Madrazo era el candidato del PRI a la presidencia en 2006. Y le formula la pregunta directamente el conductor, ¿quién ganó la elección en 2006? ¿Calderón o Andrés Manuel López Obrador? Y Roberto Madrazo, el candidato del PRI en aquella elección, quien también compitió con Calderón y con Andrés Manuel, dijo en dicha entrevista, de acuerdo a mis datos, de acuerdo a mi gente, a la gente que colaborara conmigo dentro del PRI, la había ganado Andrés Manuel. Y hace una diferencia. Él dice, para el PRI, no lo sé. Es decir, que él como que da señales de que no estaba, o su equipo de trabajo no estaba muy acorde con el partido, o había una diferencia allí. Sin embargo, él lo dice en vivo también. Esta es una entrevista que está publicada en internet. Él dice, de acuerdo a mis datos, la ganó Andrés Manuel y no Calderón. Entonces, cuando te das ese tipo de cosas, ¿no? Un contendiente en la elección y un presidente que te acepta que sí ocupó los medios legales para que él no ganara, te queda claro que la legalidad en aquellos años, que no era tan exacta como ahora, permitía cometer este tipo de cosas, ¿no? Y que no sancionaba. Hoy en día ya no es posible, como se habrán dado cuenta, y lo voy a volver a poner. Hay una regulación muy extensa en cuanto a los medios de impugnación, pero lejos de los medios de impugnación, uno de los grandes problemas era la figura del fuero. Como les decía, el día de ayer se acaba de publicar que el Senado de la República, después de un extenso debate, declara la nulidad del fuero. Ya no hay fuero ni para el presidente de la República, obviamente por cometer ese tipo de actos, como le decía en el caso de Fox, ni para los gobernadores ni para ningún funcionario. Ya no existe la figura y me parece que esto dará un parteaguas para las próximas elecciones, para el actuar de los funcionarios, y seguramente será interesante ver este proceso de renovación y de nueva legalidad. Pero bueno, hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.